Vamos a ver ahora si se está transmitiendo. Eh, Shabbat Shalom Lekulam. Lo que le pasa a Facebook ahora es que no quiere que yo etiquete persona. Eso está muy extraño. Shabbat Shalom Lekulam. Se oye muy bien. Lo que le pasa a Facebook ahora es que no quiere que yo etiquete persona. Eso está muy extraño. Shabbat Shalom Lekulam. Es una cosa, es una cosa increíble. Pero vamos a poner, mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández, mi hija Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio. Un beso y un abrazo. Shabbat Shalom Lekulam. Y mi hija Álvaro Eger en Argentina, en Bariloche, Argentina. Y también a mi hija Luis Eliezer, o sea, el Roe Luis Eliezer de New Kane, Argentina también. Olga Díaz, su esposa. César Joaquín Peña en República Dominicana. Vamos ahora a ver si le ponemos un... si compartimos el enlace, porque el enlace tiene que ser compartido. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero estas son cosas que suceden en vivo. Yo después que termine el video, voy entonces a mandarle la transmisión a todos. Mandarle ponerle la etiqueta, a ver si la deja poner, porque fue por eso, por poner etiqueta, etiquetar a los amigos, los ajín, que siempre me están conmigo y están conectándose. Veo que alguien, no sé si mi esposa Marieli, que está siempre al tanto para ver si pone el enlace de el enlace del canal, el enlace de la transmisión y así poder llegarle la información a todos. ¿eh? Qué bueno que se escucha porque ahora el micrófono de la computadora no sé qué le ha pasado. Está defectuoso, se oye muy bajito y he tenido que poner el micrófono aparte. Aparte y no siempre está, no tiene buen funcionamiento. A veces el USB como que tiene falso contacto. Ya lo dije a todos. ¿eh? Vamos a ver quién fuera. Si mi esposa Mariela está en contacto. Vamos, vamos a comenzar inmediatamente para que no se pierda mucho tiempo en lo que se llama reparación y tanteo. ¿eh? Reparación y tanteo. Ahí está. Vamos a ver quiénes se han metido. Mi esposa Mariela Karina Suazo Cabral. Ahí está Wayslack 2025. Ellos se pondrán, todos se pondrán cuando yo esté, cuando lo vean en el grupo, en este grupo, en los grupos que ya está etiquetado el enlace. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a ponerlo bien esto. Ahí, ahora sí. Bueno, esta Waislach, Karachá número 8, Waislach 2025, comprendida desde Bereshit 32, 32.3 hasta el 36.43, hasta el 36.43. Waislach significa y envió. Bueno, estamos entrando en unas parashot que cuando dentro de dos parashot viene un, una tripleta, o sea, tres parashot, que es sumamente profética con el Ben Elohim. Aunque esta también, todas proyectan el Ben Elohim, porque hay que seguir al Ben Elohim por donde quiera que va, al Cordero por donde quiera que va. Entonces, esta también está dándole como abriendo el camino para esas parashot tan tremendas que vienen. Y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú. Mensajeros delante de él a Esaú, su hermano. A tierra de Seir, al campo de Edom.
¿Qué significa Vaishlach en hebreo pictográfico? Se establece la Wa, la obra Yud, que anuncia Shim, la enseñanza Lamech, que es la Lamech, y la enseñanza de la unidad o separación, Het. Entonces, y les ordenó diciendo, así diréis a mi Adón, oye, dice Señor Esaú, así dijo tu siervo Jacob, con Labán he morado y me tardé hasta ahora. Y obtuve bueyes, asnos, rebaños, siervos, siervas, y he enviado a avisar a mi Señor para hallar Geset, mírenlo ahí, Hem, para que vean que no es gracie o carite como el griego, es Geset, esa es la palabra, la palabra para Geset, que la oímos en hebreo, Hem, que significa bondad, para hallar bondad. Le gusta mucho decir la palabra gracia, que viene de un término helénico, pero es bondad, para hallar bondad a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, llegamos a tu hermano Esaú, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres. Ya en ese día, ya proféticamente, se llama el día de los anuncios, por ese evento. Se le anunció a Jacob que venía su hermano con 400 hombres. Y ustedes van a ver la forma pictográfica profética, la pictografía profética de las fiestas del séptimo mes aquí con Jacob. Aquí se va esa proyección. ¿Cuál es el día de los anuncios? El primer día del séptimo mes. Entonces, sabiendo que también se le llama a Yom Teruah el día de los anuncios, esto fue en Yom Teruah que le anunciaron que venían 400 hombres hacia él. 400 hombres. Entonces decimos aquí, Yom Teruah, la angustia. ¿Cuándo es que se pronuncia la angustia? Cuando le dicen que vienen los 400 hombres a encontrarse con Jacob. Él no sabe si vienen en shalom, o si vienen en guerra, o si lo van a acabar. Ahí comienza la angustia. Y eso es algo que va a vivir todo Israel. Aquí está algo micro de lo que va a pasar macro. Esta es la angustia de Jacob. Si usted no sabía cuál era la angustia de Jacob que hablan los profetas que va a sufrir Israel en los últimos tiempos, aquí hay un reflejo. Que bien comienza el día de Yom Teruah, la angustia de Jacob. Yom Teruah, la angustia se produjo cuando se le anunció que venía su hermano con 400 hombres. El día de Yom Teruah. El primer día del séptimo mes fue denominado por nuestra Torah como Yom Teruah, día del toque del shofar. Yom Zikaron Teruah, recordatorio del toque del shofar. Yom Zikaron, el día del recordatorio. Yom Hadin, el día de los juicios. Natsal, la resurrección de los muertos y la transformación en el aire de los vivos. Yom HaKeset, el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Y las ceremonias de las bodas del Cordero, la apertura de las puertas y la final trompeta llamada el llamado al despertar. O sea, ¿cuántos nombres tiene ese primer día? El tiempo de la angustia de Jacob o los dolores de parto del Mesías. O sea, ahí se produce ya el parto. Los dolores ya para el parto. No los principios de dolores que comienzan los 7 días antes de parir. La mujer tiene los principios de dolores los 7 días antes de parir. Pero ya los dolores de parto es al final del séptimo día. Esto quiere decir que hay un último Shemitah, unos últimos 7 años. Eso quiere decir unos últimos años, un año sabático, como le dice la Reina Valera, año sabático, pero se llama Shemitah, un grupo de 7, son semanas de años, y la semana de años se llama Shemitah, que son un grupo de 7. 7 por 7, 49, y el año después es el jubileo. Lo he explicado mucho. Entonces, cuando él habla de dolores de parto es porque se le fue destinado
para que comience un parto a una mujer 40 semanas. Pero estas son 40 semanas de años, que viene siendo, esas 40 semanas de años son 2000 años o 40 jubileos. Cuando usted consigue esta 40, estos 40 por 50, usted va a darse cuenta que son 2000 años. 2000 años desde que murió y resucitó el Mashiach hasta que él vuelva. Así como el mito murió a la mitad de una semana. De una semana literal. Murió a la mitad de una semana literal. Y resucitó al tercer día. Quiere decir, al final de esa semana. O sea, era una semana de 7 días. A la mitad de esa semana, dice Daniel 7:25, moriría. ¿Para qué? Para cesar el sacrificio y la ofrenda. Con él cesó el sacrificio y la ofrenda porque él era lo verdadero, no la sombra. El sacrificio y la ofrenda son sombras proféticas de lo que el Mashiach iba a hacer. Entonces, 3 días y 3 noches, que vienen siendo casi 3 días y medio, resucita en un Shabbat a la caída del sol. Y por la mañana, ya siendo primer día, se dan cuenta que el que iba morando por ahí, que dijo no me toque, que todavía no he subido a mi padre, era el día de la primicia, donde él estaba ejerciendo su función de ministro. Hace un anticipo de darle en ese mismo día el Ruach a los 12, que se viene, por eso el día de la primicia son el anticipo del Ruach. Y él sopló y dijo, recibid mi espíritu. ¿Qué quiere decir? El soplo de una persona es parte de la persona. Quiere decir que el Ruach HaKodesh es la omnipresencia del Mashiach, del Ben Elohim. Entonces, hay muchas cosas que se están implicando con eso. Entonces, el día de Yom Teruah tiene todos estos nombres y también se le llama el tiempo de la angustia de Jacob y los dolores de parto del Mashiach. Los dolores de parto, para que usted vea toda la relación que tiene. Se le llama el día de los anuncios también. El día, también en especial el día de los anuncios, porque se avisan las cosas. Habíamos dicho en otra parashot, 400, que 400 es Arba Meot. Es así que se dice 400. Arba Meot. Se compone de dos palabras hebreas. Arba, 4. Aleph, Resh, Bet, Ain. La revelación de la familia de la principal autoridad. Mea, que es el singular de Meot, significa centena, 100, centésima. Entonces eso quiere decir, en hebreo pictográfico, Mem, Aleph, Hei, observa al pueblo fuerte. La frase completa, o sea, en plural, con estas dos palabras sería, observa el pueblo fuerte que revela la familia de la principal autoridad. Increíble. 400 significa eso. Pero, como la frase termina en taf o en taf y o sea, ot, termina en taf por el plural. Por estar en plural en femenino, arba meot o meot, mem al taf, significa la señal del pueblo fuerte. Y la frase completa sería la señal del pueblo fuerte que revela la familia de la principal autoridad. La señal del pueblo fuerte, ¿cuál es? Israel, que revela la familia de la principal autoridad. 400 es un número profético. 400 es una señal de una familia Kodesh, una familia apartada. Pero en este caso señala la separación. Usted va a ver que 400 también dice que Abraham habla de 400 años y después 430 años. Sabemos que después, yo expliqué por qué se le añadió los 30 años. En una parte dice 400 años y en otra parte dice que duró el pueblo de Israel en esclavitud, y otra dice 430. Y era por que se le sumó la vida de Moshe para
poder ser a los 30 años un ministro y estar apto para qué, para recibir la preparación del Todopoderoso. Entonces, recuérdense que si usted le quita a 400, usted le quita 40. ¿Cuánto es? 390. Y usted va entonces a conectar la profecía de Ezequiel del castigo de Efraín y el castigo de ¿quién? De Judá. De todo eso mira, todo eso hay que investigarlo. 430 años es 40 más 390. Y usted va a investigar en Ezequiel y que dice del castigo de Judá y de Efraín. Uno que se acueste de un lado y otro que se acueste del lado derecho y otro que se acueste del lado izquierdo. Así habla ese texto. O sea, la Torah no se contradice. En una dice 400 y en otra dice 430 años. Pero sabemos que esos 40 años de los a los 390 o 30 años es la edad, es el mínimo requerido que debe tener un hombre en la Torah para poder entrar al sacerdocio o al ministerio, a la quejuna. 32:8. Terminó Jacob mucho y se angustió. Miró ahí, ¿sea qué? Se terminó Jacob, temió mucho Jacob, y se angustió ahí. Por eso que comienza proféticamente nuestros padres nos dicen que este es el día de la angustia, que comienza la angustia, porque se le fue anunciado también, día de los anuncios, y dividió, ahí comenzó a dividir, hay una sombra profética de que el campamento se tiene que dividir en dos. Dividió la gente con que estaba, y el ganado menor, y el ganado mayor, y los camellos, en dos campamentos, Judá y Efraín. Mira cómo se ve todo micro para después ver lo macro. Con nuestros padres uno ve lo micro para ver lo macro. Dos campamentos. Vamos a ver cómo va la transmisión. Shabbat Shalom, César Joaquín Peña. Federico Zamborski. Shabbat Shalom desde Argentina me está contactando. Betsy Ruiz, Miajot. Shabbat Shalom. Y seguimos. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel es dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces, después de eso. En tiempo del rey David había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel, que los profetas le llaman Efraín. ¿Por qué le dicen casa de Israel? Porque la mayoría hace que el nombre de Israel lo tenga, sea meritorio tener el nombre de Israel, porque es mayoría, 10. Pero es el misterio de 10 y 2. Hemos visto que hay dos grandes mandamientos y vienen después de los dos grandes mandamientos, que es amar a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, 2. Y después viene, ¿qué? ¿Qué viene? Los 10 mandamientos, los 10 palabras. Hacer Hadebarim, hacer Hadebarim, las 10 palabras. Entonces, ahí está también con el campamento, 10, el misterio de 10 y 2. También en la Torah nos dice que para que un juicio sea válido, tiene que haber por lo menos, la declaración de 2 testigos. Si no hay 2 testigos, no hay ningún juicio puede ser válido. Si no hay la declaración de 2 testigos. Pero para que haya una mayoría mínima, o sea, un quórum, una asamblea, se necesita 10. Eso ya se llama en hebreo minyan, 10. Y ahí está otra vez el misterio de 10 y 2. Por eso todavía existe Israel, porque dejaron 2 tribus en el sur. Por eso se le llama todavía Israel, porque aparentemente las 10 tribus, que es el minyan, cuando estaban juntas, o sea, la asamblea real, llamada posteriormente por los profetas Efraín o el hijo pródigo, para que entiendan cuál es la parábola del hijo pródigo, se dispersó entre los mares,
Cuando digo entre los mares es porque es el lenguaje profético de decir las naciones, los mares, el Yam. Y quedaron identificables dos tribus, Benjamín y Judá, que al ir a la diáspora en Babilonia le llamaron Yehudim o judíos. Y aquí habla sobre lo que sobre David, que reinó 7 años sobre la casa de Yehudá y 33 años sobre todo Israel. 7 más 33, ¿qué hace? El número profético de 40. Usted lo va a ver. 7 años sobre toda la casa de Judá, pero cuando él gobernó sobre todo Israel fue 33 años, o sea, para que complete los 40. Aquí hay un mensaje profético que si me pongo a detallarlo, no vamos a acabar hoy. Con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en dos naciones otra vez, con su hijo Reboam. Reboam fue que se llevó las 10 tribus. Roboam. Entonces Jeroboam fue que se llevó las 2 tribus. Todos tienen la partícula am, que significa pueblo. Uno tenía un pueblo y otro tenía otro pueblo. Entonces, tienen un significado que podemos buscarlo después. Entonces la casa de Israel ya estaba dividida. La casa de Yahudá, que son los judíos actuales hasta hoy. Y si no entendemos que Israel está compuesto por dos campamentos, no vamos a entender el consejo de Yahweh como ha sido revelado en la Escritura. No se va a ver cómo va a ser la redención, y por eso que la ceguera de Yahudá, también en cuanto a eso, le da un impedimento, un ahor, un estupor, una ceguera de no ver quiénes son sus hermanos. Miren cómo se describe la parábola del hijo pródigo que dijo el Mashiach, porque ellos están ciegos a que tienen otro hermano en otro redil. Dice, tengo otras ovejas en otro redil. A esta me menester que traer para que haya un solo pastor y un solo ¿qué? Pueblo. Eso lo dijo el Mashiach. Entonces ellos estaban ciegos a eso, y siempre le daba una parábola de amonestación, como por ejemplo la del buen samaritano, que todavía la gente no entiende. Creen que un samaritano es un extranjero cualquiera. No, el samaritano era la parte donde vivía Efraín, las 10 tribus, Samaria, entre el monte Gerizim y Ebal, que se llama Shechem. Entonces quedaba un remanente que le pusieron Shonromita o samaritano. Entonces ese Shonromita es el que de corazón no sabe lo que está haciendo, pero hace el bien, y que tenemos que traerlo, y que tenemos que tener que rajen por nuestro hermano, porque él estaba muerto y ha revivido, y estaba lejos y ha vuelto. O sea, estaba muerto y ha resucitado, dice la parábola. Esto desde aquí ya está comenzando a hacer el camino profético, la explicación profética, porque la Torah a veces se siente como reabundante. No es reabundante, es que usted lo va preparando en una espiral que va avanzando y diciéndole qué va a pasar cuando venga la historia de Yosef, que ahí está. Eso es una profecía intensa. Los dos ejes principales de estos dos campamentos son Yehudá por un lado y Efraín por el otro, que es el Minyam. Podría estar dividido según primer campamento, y eso es un razonamiento que yo hice, porque hay una amada y una, como dice el libro de Oseas, que habla también de ese secreto, la amada y la aborrecida. Entonces, en el primer campamento, como diciendo, voy a poner de último la amada, porque vienen a derrotar, si vienen a atacarnos los 400 hombres de mi hermano, bueno, se va la menos amada y la otra tiene oportunidad de huir. Y entonces por eso dice que este podría ser la división que hubo cuando hizo la primera división de Israel o del campamento. Lea a sus hijos, las siervas
y los hijos de la sierva. Primer campamento. Segundo campamento, Rachel, la amada. Su hijo, en ese momento Joseph y su sierva y sus hijos. Recuérdense que ya Benjamín no estaba nacido en ese momento. Benjamín nació camino a Efrata, porque tuvieron que irse de la presencia de Saúl. Aunque usted sabe lo que el Elohim hizo en el corazón de Saúl o de Saf. Entonces, vuelve a la tierra y a tus familiares y yo te haré bien. Este mensaje contrasta con el que recibió nuestro padre Abraham en Bereshit 12:1. Vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre. Estos son los dos mensajes que Yahweh está dando ahora en tiempo de la vuelta del Galut. Galut significa el esparcimiento. Por eso es que el nombre del libro Gálatas tiene relación con este nombre. Es un vestigio de una transformación en otro idioma de la palabra Galut. Galut Yad, los esparcidos de Yahweh. Bendito sea su nombre. Entonces, Gálatas, aunque en inglés se dice algo parecido, Galutia. Galutia se dice en inglés. Como que cuadra más que los esparcidos de Yahweh. Y el nombre del sitio de Gálatas se llamaba Galatia. Galatia, los esparcidos de Yahweh. Entonces, la vuelta del Galut de aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones gentiles. Para ellos ha llegado el momento de salir de la identidad nacional de donde nacieron. Yo respeto República Dominicana, nací en República Dominicana, sabiendo que tengo este antepasado que lo supe ya adulto y familiar con relación a la casa de Judá, y amo este país, valoro este país, pero por encima de todo, ¿cuál está? Israel, Jerusalén, como dice el Tejilín, Jerusalén, 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 si de ti me olvido, que mi mano derecha se seque y mi boca se pegue al paladar. Y eso tenemos que repetirlo. Mira, eso me da una emoción. Me siento el ruach cuando decimos Jerusalén, Jerusalén, si de ti me olvido, que mi mano derecha se seque. La yud, las obras, se seque las obras, es lo que está diciendo, y mi lengua se pega al paladar, o sea, me quedé mudo. Así que tenemos que tener por encima de todas las naciones, y más si usted ha sido injertado aunque usted no sepa de su familia ni de su descendencia, vamos a suponer que no lo sepa. Si usted usted fue convertido, hizo pacto con Yahshua Hamashiach, el Ben Elohim, usted ha sido injertado y ya usted es natural de Israel. Después le va a decir a qué tribu usted pertenece. Pero dice, ya no sois ni extranjero ni advenedizo, dice el libro, la carta a los Efesios. Ya no sois ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano y familia de Elohim. Estamos hablando de algo fuerte, como dice Efesios 2:12. En otro tiempo era llamado gentiles. Está hablando de la casa de Israel que se gentilizó, pero que desconoce de dónde viene su raíz y todo. Dice, en otro tiempo era llamado gentiles, ajeno a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa. Pero ¿qué pacto? Todos los pactos, la Torah completa, y también el dador del pacto. ¿Quién es? El Ben Elohim, Yahshua Hamashiach. Entonces dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, pero ahora por medio de la sangre del Mashiach, los que estaban lejos, habéis sido acercados. Y ahí es que dice, ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y familia de Elohim. Así que sépalo.
Sepa lo que no es que usted ya, después que se convirtió o entró al pacto por Mashiach, por su sangre redentora, no es que usted va a ser una especie de llamado eclesía o cristiano o algo así, no, usted es israelita, porque el piropo que le dio Yahshua a Natanael no fue, he aquí un verdadero cristiano, no, he aquí un verdadero ortodoxo, no, he aquí un verdadero judío, no fue así, he aquí un verdadero israelita en quien su boca no hay engaño. Ese es el alarde, las cosas bellas que dijo el Mashiach de lo que debe ser un verdadero seguidor de él, de lo que un convertido a él. He aquí un verdadero israelita. No tiene otro fragmento, otro nombre. ¿Y qué es un verdadero israelita? Un ungido. Un verdadero israelita que tiene la unción del Mashiach. Y la unción del Mashiach, ¿cómo se le llama a la palabra ungidos en hebreo? Meshihit. Meshihit. Ungidos. O Meshihim. En plural. Meshihim. Ungidos. ¿Y cómo se traduce? Mesiánicos. He aquí un verdadero israelita mesiánico. O sea, quiere decir un israelita que tiene la revelación del Mashiach. Que ve y tiene la unción, la mente del Mashiach. He aquí un verdadero israelita. Entonces quiero que entienda cuáles son las expresiones reales que tenemos que tener. La identidad real que tenemos que tener. No una identidad creada por Roma. No una versión Roma. Ya tenemos que salir de eso, de ese encasillado religioso que puso Roma. No es que van a existir los cristianos por un lado y los israelitas por otro. No, es que todos vamos a ser un pueblo, un rebaño, con un solo pastor, un solo rebaño. ¿Y cuál va a ser ese rebaño? ¿Quiénes son las ovejas? La Torá, los profetas y hasta el mismo Apocalipsis dice que las ovejas son Israel. ¿Y qué hacen las ovejas? Las ovejas escuchan su voz y le siguen, y yo las saco. Para que encuentren ¿qué? Buenos pastos, buena comida de alimentarse. Y esa comida tiene que ser la Torá. El buen pasto es la Torá, que no tiene sentido si no está el Ben Elohim. Para ello ha llegado el momento de salir de la identidad nacional de donde nacieron y volver a la identidad nacional israelita, aunque todavía no es posible ser ciudadano israelí, porque hay bloqueo por los ortodoxos, hay bloqueo porque hay un celo. Ese celo, ¿quién lo tiene? Yahudá, y eso está en los profetas. Ese celo se le va a quitar cuando se cumplan Zacarías 9 del 9 al 12. Mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán. ¿Por qué van a llorar? Porque hasta hicieron lo incorrecto. No dejaron que sus hermanos entraran a la tierra prometida. Pero el que va a hacer esa reconciliación, ¿quién es? Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef. Mashiach, la imagen de lo que sucedió con Yosef, que fue que reconcilió a todos. Ahora es el tiempo de dejar de identificarte como la familia gentil. Es hora. Es hora. Ahora es el tiempo de dejar de identificarte con la familia gentil. En otro tiempo, eran llamados gentiles, apartados de la ciudadanía de Israel, y retornar a la familia de Israel. Si no hacen estos dos movimientos, no van a poder recibir todo el bien que Yahweh desea darles en este tiempo. Bendito sea su nombre. Profético. Este es un tiempo muy, muy, muy profético. Estamos en el potencial último Shemitah. Y en Pesach del 2027 es probable que veamos el inicio de la otra mitad que falta. Los 3 últimos años y medio. Estamos observando las señales para identificarlo. Tenemos unos videos que estamos poniendo solo para miembros de lo que significa
observar para saber si estamos en el potencial último Shemitah y si vamos a entrar en la potencial, en los últimos 3 años y medio potenciales. En este tiempo profético en el cual nos ha tocado vivir, como nos dice Hebreo 11, 24, 26, por la emuná Moshe, por la fe, por la emuná Moshe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mashiach. ¿Cuáles son las mejores riquezas? El oprobio del Mashiach, porque lo que te pasa aquí, que puede ser un desafío, que también te da, que también amerita mucho sacrificio y dolor, dolor, esfuerzo. Hay momentos que el Elohim te da de gozo en este Olam Hazé, pero va a haber muchos momentos de esfuerzo, dolor y sacrificio. Esos son el oprobio del Mashiach, porque sabemos lo que viene después, su riqueza, su reino. El oprobio del Mashiach, que los tesoros de Egipto, que los tesoros de este Olam Hazé, porque tenía la mirada puesta en qué, en la recompensa. ¿Sabe cuál es la recompensa? No solamente que haya riqueza, calle de oro, mal de bronce, todo lo que usted puede imaginar, dice Hit Galu, el libro de Revelaciones, que son preciosos. No es por la lujuria de ver todo eso, o porque usted siente esa tentación de tener todo eso, no. Es porque usted va a vivir eternamente. ¿Qué mejor riqueza no sería eso? Vivir eternamente y saber que usted está a salvo, ya a salvo, que el Yetzirah no lo va a tentar para poder caer. Esa es la mayor recompensa. Y estar con quien te salvó, con tu Salvador, Yeshua HaMelech. En Mateo 5, 11, 12 nos dice: dichosos seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Tiene que ser falsamente, no verdaderamente. Falsamente, por causa de mí, del Mashiach. Wow, como me llega esa impresión del Ruach. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los Shamaim, en el reino, en el Malhut, es Gadol, es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No dijo Mashiach: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, incluyendo, quiere decir que nuestros mayores perseguidores son los de los nuestros, los que están entre nosotros, pero no están con nosotros. Por eso el Mashiach dijo: ustedes no todos están con nosotros, sino que nosotros estamos entre ellos, pero no todos son de nosotros. Hay muchos que en Israel no van a querer ir a la boda. Dicen que los que fueron invitados no quisieron ir. Pero va a haber Israel, porque esto lo toman como decir como que Israel se perdió. No. Parte de Israel va a rehusar, va a estar ciego y va a querer la ceguera para siempre. No quieren la recompensa de este mundo, de este Olam Hazé, pero no quieren la recompensa del Olam Habá. Entonces nos van a perseguir, y lo primero van a ser ellos, los que parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros. Parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros. Los que obedecen son de nosotros. Por eso dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a vosotros como polluelos debajo de las alas de la gallina, como una gallina arropa sus polluelos, mas no quisiste? He aquí te diré que esta casa quedará desierta y no me veréis más. Ahí está la ceguera, hasta que se diga: Baruch haba Beshem Yahweh.
¿eh? Nosotros cantamos Baruch haba, Melech HaMashiach, ¿eh? Entonces, Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, bendito sea. Déjame ver cómo va la transmisión. Sara Sefardita, Shabbat Shalom. Lilian Wikovic, Shabbat Shalom. Olga Díaz, la esposa de Álvaro Eger, nuestra hot, Shabbat Shalom. Están en sintonía unos cuantos ahí. Seguimos. $32.11. Soy muy pequeño para toda esta, para las mercedes y toda la fidelidad que usaste con mi siervo, porque con mi báculo pasé este Jordán y ahora he venido a hacer 2 campamentos. Líbrame, es un ruego que está diciendo Jacob. Te ruego de las manos de mi hermano. ¿Quién es que viene? Un extranjero, un desconocido para el pueblo de Israel. Son sus hermanos, son los Judas. Esta historia es la historia de una familia, es la historia de, además de que el secreto es que usted vea al Mashiach, al Ben Yosef, al Ben Elohim en la escritura, también tiene que ver la lucha entre 2 hermanos. Desde el principio hay una lucha entre 2 hermanos. Desde los Shamaim hay una lucha entre un ser que fue puesto en una gran posición contra el Mashiach, contra su nombre profético, Mijael. Mijael luchará con el dragón, luchará con la serpiente antigua. No dice Apocalipsis, dice que Mijael y sus ángeles pelearán contra el dragón y sus ángeles, y habrá una gran batalla. Desde los Shammai se está anunciando la profecía con 2 hermanos, porque es un hermano que se levantó por envidia, por enaltecerse, por creerse más. Como dice, todo lo que dice de Hasatán sucedió en Caín, sucedió en Esaú, en Esaf, todo. Y usted va a ver esto. También está en la parábola del hijo pródigo, lo dice así. Y está también Efraín, Judá, cuando dice también Jeremías que se acabará la envidia de Efraín y también terminará la hostigación de Judá. Esos 2 campamentos que representan 2 hermanos, Judá y Efraín, están enfrentándose. Hay un celo de Judá y hostiga a Efraín, y una envidia de Efraín por tener la posición de Judá. Y podríamos llamarlo que en los últimos tiempos esa envidia que fue cuando formaron el sistema religioso de Roma, el cristianismo. Ellos querían tener todo lo que se le decía a Judá, que fue el que permaneció con la Torá, que vino insinceramente, pero llegó y se quedó con el Padre. No se fue a derrochar la Torá entre los gentiles. No fue un hijo pródigo. Entonces tiene esa envidia de que le toca, que es meritorio, que todo eso. Pero todavía con el seudónimo, el seudónimo o la identidad gentil llamada cristianismo, cuando reconozca que es parte de Israel, que es parte de esas ovejas que tienen que llegar, y entienda su verdadera identidad y que diga, oh, yo soy Israel, entonces se va la envidia y lo que quiere es regresar como hizo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco, oye, siente que ya no merece ser llamado su hijo. Trátame como uno de tus siervos, de tus jornaleros. Entonces cuando él tenga tal corazón, el Abba llegará a su encuentro. Mashiach, llegará a su encuentro y lo abrazará y hará la reconciliación. Esto es lo último que falta para que el anti-Mashiach, el misterio de la anominia, de la anulación a la Torah, sea detenido.
porque hay algo que lo detiene, y es que el pueblo no está unido. Cuando ya vea que el pueblo ya sea Israel completo, entonces los malajín se van de los cuatro ángulos y comienza la gran tribulación, cual nunca hubo ni la habrá, y viene la angustia de Jacob, porque Jacob es el campamento completo, no el campamento, no un solo campamento, el campamento completo. Esa angustia de Jacob hemos estudiado que dura 45 días. Usted se va a dar cuenta con otras parashot por qué decimos 45 días. Dice, líbrame te ruego de la mano de mi hermano, del poder de Saf, porque le temo, no sea. ¿Usted sabe qué representa Saf en pueblos? Roma. Y mucha gente está buscando otra cosa. Dice el papado, no, el papado es algo dentro de Roma. No, el papado, no. El papa es un colaborador del anti-Mashiach después, va a ser. Y sin ofender al papa, ni ofender pero esto es profecía y esto es lo que va a acontecer. Más importante la profecía que lo que diga cualquier persona, interprete cualquier persona. La profecía es que Saf es Roma. Y Roma se ha llevado cautivo a la gran mayoría de los hijos que perdieron la Torá. Porque le temo no sea que venga y me hiera. ¿Qué es lo que hizo Roma? No estaba hiriendo, no hubo 700 y pico de años de inquisición. ¿A quiénes perseguían? A Judá, porque estaba identificable, y a aquellos que no estaban fuera de su sistema. Pero entonces es un reflejo de lo que también va a acontecer al final. Porque le temo no sea que venga y me hiera la madre sobre con los hijos. Pero habla también en Apocalipsis que el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra el resto de su descendencia. ¿Y cuáles son esos que el resto de su descendencia al final? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. La tefilá de Jacob está basada en tres cosas fundamentales. Confianza en la promesa. Me dijiste. Cuando dice me dijiste. Humildad. Indigno soy. Esa es la humildad. Somos indignos. La oración de Jacob, hay una síntesis de las palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente por Abraham y Jacob. Sin embargo, vemos que no es exactamente igual. Y Yahweh habló cosas con Jacob que no fueron escritas hasta este momento. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena de la orilla del mar. Pero aquí solo menciona la arena del mar. Y eso es mucho. Porque la arena de la orilla del mar es la que no se moja. O sea, la que no está en las naciones. El Yam, el mar en las naciones. ¿Dónde está todo Israel? ¿Dónde está la gran mayoría de la arena? Dentro del mar, mojada. O sea, Israel está entre las naciones y ha hecho una multitud que no se puede contar. Pero la que está en la orilla del mar, hay una que es en la orilla del mar, oigan esto porque son tres alusiones. Se moja y se seca, se moja y se quiere estar entre dos aguas. Es medio gentil y medio creyente. Y la que está fuera de la orilla que está en la orilla del mar, pero ya no tiene acceso a que las olas la mojen, esa es Israel, la arena. La arena. Entonces, o sea, los que no están siendo gentil un momento y otro momento Israel. Pero aquí solo se menciona la arena del mar. La arena de la orilla no es la misma que la arena que está dentro del mar. La arena de la orilla representa a los hijos físicos de Abraham y Jacob, que no son asimilados por las naciones gentiles. La arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad entre las aguas, las naciones. Es interesante notar que cuando ahora se trata de la vuelta de Jacob, de su diáspora, del regreso, lo más destacado es la descendencia como la arena del mar, no la arena que está dentro de... Bueno, la arena del mar, o sea, que salen de las naciones. Esto nos muestra que el momento de la vuelta del regreso de la tierra de los hijos de Israel, en los últimos tiempos, la descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones,
es mencionada de una manera especial delante de Yahweh. Jacob está en Tefilá por su descendencia que iba a ser como la arena del mar, la mojada, la que está dentro del mar. Esto implica que él estaba en Tefilá por todos aquellos que iban a mezclarse con las naciones y que en el momento del regreso de los israelitas a la tierra de Israel iban a reaparecer y volver, los huesos secos que reaparecen, resucitan, a volver a su verdadera familia, la familia de Israel. Perdón, tengo la boca seca. De la misma manera como la descendencia de Jacob estaba en peligro de extinción con el enfrentamiento con Esaú, los hijos de Jacob que han estado mezclados entre las naciones y que ahora se están redescubriendo, pensando que su identidad era cristiana, se están redescubriendo. Roma es el Yam, las naciones. Y que ahora se están redescubriendo su verdadera identidad y están en un peligro muy grande con el enfrentamiento con el sistema romano. Míralo ahí. Es un enfrentamiento. Dice, ¿será que realmente es lo que me contó Roma? ¿O lo que yo estoy realmente descubriendo con mis ojos? La hotmar que se me está... La revelación que me está mandando el Ruach. O sea, porque los hijos escuchan su voz. Las ovejas de él van a escuchar su voz. Y van a tener un dilema en el momento. Pero van a oír su voz. Descendiente de Saf. La tefilá de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema del cristianismo romano. Lamentablemente así que se le llama. Porque el cristianismo fue con Constantino, no fue por Cristo. Él no sabía que le iban a llamar la palabra helénica Cristo, de ungido griego. No, porque no había ungido en Grecia. Eso vino de la palabra Mashiach, que es de contexto cultural hebreo. Es el león de la tribu de Judá. Cuando ellos entren al verdadero contexto de la identidad, de donde ellos tienen que estar, entonces van a sorprenderse. El resto del paganismo, porque también están en el paganismo, para que vuelvan a casa sanos y salvos durante la gran tribulación. ¿Ven que dentro de la gran tribulación? Que cuando se quitan los malajín de los cuatro vientos de la tierra, es que bien comienza la guerra, la tercera guerra mundial, la última guerra mundial, para separar el Olam Hazed, la edad presente, de la edad venidera, el Olam Habad. Como dice en Revelaciones 7, del 9 al 10, después vi y miré y vi una gran multitud. ¿Una qué? Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones. Eran gentiles. Usted va a ver, porque naciones son gentiles. De tribus, pueblos, lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Palmas en sus manos. Y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación. La gran multitud viene de la gran tribulación. No fue raptada. Viene de la gran tribulación. Se cayó. El rapto se cayó. Porque el rapto dice que se van antes de la gran tribulación. No. Esto viene de la gran tribulación. No se puede alterar lo que dice la Torá. Y han lavado sus vestidos y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y sirven de día y de noche en su templo. ¿En qué? En su Beis Hamikdash, que tiene regla para servir. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Por eso, en el servicio, en la quejuna del templo, van a ver, todo Israel va a ser una especie de Cohen. Uno va a estar en el Kodesh HaKodashim, porque en esa multitud está, si usted va más hacia atrás, habla de los 144,000
que son los que van a estar en el Makon Kodesh HaKodashim, los que van a estar en el lugar Kodesh son los de 60 por 1, y los que van a estar en el atrio son los de 30 por 1, pero todos van a ministrar. ¿A quién? A las naciones. Y se va a ministrar a las naciones con vara de hierro. Vamos a ver cómo va la transmisión. 55 minutos. Seguimos. Y pasó allí aquella noche. Ahí es que pasa la noche. Entonces estamos viendo que después de los días de los anuncios viene una noche donde él está atribulado. Y aparentemente, si usted se pone a calcular la fiesta, han pasado 10 días cuando él separa el campamento en dos y pasa todo lo que leímos. Dice, y pasó aquella noche. Y que aquella noche fue la puesta de sol cuando llegó la noche. Nosotros entendemos que es el día de Yom Kippur. ¿Usted sabe por qué? Porque se va a poner a cuenta con Elohim ahora. Pasó aquella noche y tomó de lo que le vino en la mano un presente para Asaf, su hermano. Todavía le está haciendo estrategia, como que él cree que él es el único que puede hacer con su estrategia humana, poder encontrar la reconciliación con su hermano y que su hermano no lo mate. Pero Elohim dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Elohim. Y Jacob hizo 3 cosas para enfrentarse con su hermano. Envió regalos, hizo tefilá y se preparó para la guerra. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas, 10 borriquillos. Y los entregó en manos de sus siervos cada manada aparte y le dijo a sus siervos, pasad delante de mí, vayan delante y dejad un espacio entre la manada, entre manada y manada. Claro, para separar los campamentos. Y mandó al primero diciendo, cuando te encuentres a mi hermano, y te pregunte diciendo, ¿de qué eres y de dónde vas? ¿De quién son y de estos animales que van delante de ti? Entonces le está diciendo, mira, esas son presentes. Y así va instruyendo a su siervo. Estos son presentes como para a ver si apaciguaba la ira de su hermano. Y pasó presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó a sus mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó del lado de Yabok. Y tomó a sus 2, hizo pasar el arroyo, un arroyo que se llama Yabok, e hizo pasar lo que tenía. Y se quedó Jacob solo. Ahí es el día de Yom Kippur, cuando usted se queda solo. No es que no haya gente delante de usted, es que usted entra en intimidad, entra en soledad. El día de Yom Kippur es que tenemos que quedarnos solos. Solo, porque vamos a estar solo con nuestro ser, quien nos creó. Y luchó un hombre, y aquí pone entre comillas, entre paréntesis, ángel, pero dice un ish, un varón, con él hasta la rompió el alba, hasta que estaba amaneciendo. Estaba luchando, sujetándolo. Pero ¿cuál era la lucha? ¿Cuál era el esfuerzo que estaba haciendo con ese varón? Se quedó solo. La expresión es que se quedó solo. El día de Yom Kippur nos quedamos solos. Ese día que nos ponemos a cuenta con Elohim. Cuando nos quedamos solos con el varón, el Malach, entonces es el inicio de nuestra contienda en la intimidad, cuando resistimos al Ruach, al Malach. O sea, el Malach es el Ruach. La omnipresencia del Ben Elohim es el Ruach. Cuando nos quedamos solo con el Ruach, nuestra contienda y búsqueda está en nuestra soledad, donde tenemos que clamar por nuestra verajá. O sea, la lucha era porque le den la verajá. Y la lucha es para que nosotros también tengamos la verajá en el día de Yom Kippur. El desierto es una analogía de cuando Jacob se quedó solo. Ahí esto para poder ver lo micro, para ver lo macro también. Fue 40 años. Era 40 días que iba a quedar. Y quedaron 40 años por el pecado, por sus pecados. La reconciliación será por la mañana,
por la mañana cuando estaba rompiendo el alba, antes de salir el sol. Así lo está diciendo quién, porque, porque Jacob es un reflejo de lo que vamos a vivir. Jacob había dado una promesa cuando huía de su hermano, de que Yahweh, bendito sea, iba a ser su Elohim. La pregunta que nos viene es si no lo era antes. Es obvio que Jacob no había dado todo su corazón a Yahweh, por eso que se hace esa pregunta, si no lo era antes. No le había dado todo el corazón. Y Yahweh, bendito sea, estaba interesado en llegar hasta él solo, a su corazón. Recuérdese que lo que vamos a hacer. Mira qué curioso está para allá. Nosotros tenemos que rededicar nuestro altar del Beit Hamikdash, del Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el Beit Hamikdash? El templo del Ruach HaKodesh. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el altar de ese Beit Hamikdash? Que es nuestro cuerpo. El corazón. Y el corazón representa esto. El trono de la Gesa. El corazón es que te llega. Es el altar de incienso que te llega aquí. Desde ahí comienza el camino para nosotros regresar a Elohim. El camino para nosotros regresar a Elohim. Por aquí. ¿Por qué dice el corazón? El corazón no es un... Tú sientes sentimiento cuando pasa. Pero como se sentía el sentimiento, estaban describiendo la leu o lef, el corazón. Pero realmente lo que estaban describiendo era el trono de sus pensamientos. Entonces lo que pasa en el altar de sacrificio, que de nuestro cuerpo, que es el leuf, es que nosotros redediquemos el altar. Mira cómo va a llegar la conmemoración de la rededicación del altar. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Dedicación del altar. Hanukkah HaMizbeach. Nosotros vamos a hacer Hanukkah HaMizbeach con nuestro cuerpo. Para que usted vea que esta fiesta, esta conmemoración, no es pagana como hablan algunos supuestos líderes de las raíces hebreas. Hay demasiada tela por donde cortar de esta conmemoración que pasó, que pasó con los Maccabim, que estaba profetizada en Daniel 8, que iba a acontecer para rededicar de nuevo el altar del segundo templo del Beit Hamikdash, del segundo Beit Hamikdash, que ahí hubo un milagro, que no esté el milagro en la carta, en el libro de los Maccabim, es una, como decimos, como se le dicen, un misdrash, una leyenda que viene de nuestros padres, pero que cuadra con asuntos proféticos. Recuérdense que cuando hablamos de esta fiesta de la rededicación del altar, ¿quién estuvo en medio de esa fiesta? En Juan 10, 11, 22. Juan 10, será así. Juan 10, 11, que dice, estaba Juan 10, 22 o Juan 11, 22. Ustedes me recordarán que dice que era invierno. No estamos llegando a invierno. Dentro de 8 días comienza yo no digo fiesta, conmemoración, porque es algo histórico, pero profético. Conmemoración de la rededicación del altar, del Hanukkah HaMizbeach. Era invierno y Yeshua se paseaba por los pórticos y se celebraba que la fiesta de la dedicación, y Yeshua se pasaba por los pórticos del templo de Salomón, o de los pórticos de Salomón. ¿Qué tenía el templo? ¿Usted cree que él estaba batallando diciendo que esta es una fiesta pagana, no la celebren? ¿Usted se imagina él en el templo? Él no estaba haciendo eso, no dice nada de eso. Entonces, lo que dicen que que él estaba haciendo, de que eso no lo aprueba. Ahora, voy a decirle algo profético. En la luna nueva de esa fiesta, que viene siendo el 1 de Tebet, que es el mes que viene ahora, después de este es el mes 9, Kislev,
El Luna Nueva de Tebet, usted cuenta 40 semanas. Literalmente, 40 semanas literalmente la cuenta. ¿Y usted sabe cuándo le va a caer? El 15 de Tisri. Quiere decir que como es la fiesta de las luces, como se llama también, la luz del mundo entró al mundo en el medio de esa fiesta, de esa conmemoración. Y mucha gente se pierde las riquezas proféticas que hay detrás de ese evento. Igual que la fiesta de Purim. Ah, que ese es el carnaval de ellos, que esa es la fiesta de disfraces, porque no entienden, no están llenos de la Torah. Si estuvieran llenos de la Torah y de los profetas y de la visión del Ben Elohim para seguirlo por donde quiera que va, no estuvieran haciendo esas clases de explicaciones mediocres, porque me incomoda, mediocres, supuestamente de las raíces hebreas. Ahora, en las circunstancias que habían llegado a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Jacob había engañado a su hermano. O sea, ahí que se va a confesar todos los pecados para recibir la bendición de ese Ish, de ese varón. Y ese varón es Mijael, porque su nombre profético es un atributo. Ese nombre no es un nombre, es un atributo. Mijael significa uno igual a Elohim, para que entiendan. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no huir más. Va a llegar el momento que en Yom Kippur usted ya no va a huir más, le va a confesar todo a ese ser tan precioso, el más hermoso de los hijos de los hombres, el varón de dolores, experimentado en quebranto, Yeshua Teinu, nuestra salvación. Y Él no nos va a atacar. Si es de corazón, nos va a perdonar y va a expiar nuestro pecado. Nos va a dar una carta en blanco. Dice, las consecuencias de esta realidad y no huir más. Ya no va a huir. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Ya no va a huir más. Así es el Tejilín. Huye el impío, o sea, el que hizo mal, sin que nadie lo persiga. Va a estar siempre el impío remordiéndose. No va a huir más ya. Va a llegar tu momento de sanidad. La huida de los problemas no lo resuelven. Yahweh siempre nos llevará de vuelta al punto de donde hemos huido de nuestra responsabilidad para que aprendamos la lección de ser maduros y responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar los errores. Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano. Elohim envió a su hijo, el mensajero de su presencia, con el fin de tratar con la vida de Jacob. Era delante del Ben Elohim que él estaba. El Malak tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente delante de Yahweh. Y todavía Jacob dominaba su propia vida. Pero quien tiene que dominar tu vida es el Ben Elohim, tu Salvador, Yeshua HaMashiach. Era un hombre sumamente fuerte. Hasta ahora no había tenido la experiencia de la entrega total a Yahweh. Su fuerza era él mismo. Este varón llamado el rostro de Elohim. Porque le pregunta su nombre y le dijo, ¿por qué pregunta mi nombre? ¿Por qué pregunta mi nombre? Si yo soy tu salvación. Si yo soy la salvación de Yahweh, bendito sea. Este varón llamado rostro de Elohim estaba intentando de llegar a lo más íntimo de Jacob. ¿Cómo se dice rostro de Elohim? Sar Hapanim, el príncipe del rostro. Era una lucha física y en el Rúa. Tanto física y en el Rúa. Usted va a ver porque que física es como la sombra de lo que va a acontecer. Parece ser que Jacob confiaba en su propia fuerza física y su propia inteligencia. ¿Por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él? Era una estrategia astuta que estaba empleando. Mediante sobornos de los regalitos, intentaba ganarse el favor de Saf. Es decir, humanamente, hacer lo que humanamente se puede hacer.
por medio de de su propia astucia. Pero esas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Esaf. O sea, del dragón que persigue para matar a la descendencia de Jacob. Ese Esaf representa eso, el enemigo que viene. El problema en el enfrentamiento, pero Esaf también representa Roma y los que están en Roma. Pero el problema en el enfrentamiento con Esaf era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a Esaf. No, con orgullo no. Con tu propia fuerza no. No se había rendido totalmente ante Yahweh, bendito sea, y tenía demasiada confianza en sí mismo. Era demasiado fuerte, física e intelectualmente. Y ese fue el problema de Jacob. Te quedas hasta lo último para poder salir corriendo. Te quedas hasta lo último para poder salir corriendo. Ahora te voy a quitar tu último recurso, su fuerza. Tu propia fuerza para que ya no puedas correr más. Y vendrá Saf por ti y tendrás que enfrentar la situación y confiar en qué. Ahora en la fuerza que no viene de él. En Yahweh, bendito sea. No en tu propia capacidad. La lucha entre el Malak y Jacob fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Yo mismo o él que me dio la vida? Es fuerte esto, yo no siente tantas cosas. Recordemos que los malachim son enviados por Yahweh cada vez para efectuar la obra suya en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este malach? Que es el Ben Elohim, para que no salgan de ahí. Porque él era el que tenía que hacer presencia delante. Por eso es que dijo Jacob, he visto Elohim cara a cara. Y es por eso que le ponen a Yom Kippur el nombre de cara a cara. Y no he muerto. Quebrantar la astucia de Jacob y hacer que se sometiera una vez a Yahweh y que dejara de confiar en sí mismo. Bendito sea. Y esto yo lo tengo que dejar para que usted vea la paracha completa y la explicación completa, porque esto es largo y esto es meritorio que usted lo vea. Cuando usted vaya a YouTube y vea este resumen, va a entrar el enlace que dice ver la paracha completa con todas las explicaciones sin que pase, porque es que dura como 4 horas. Déjame ver cómo va la transmisión. Ya sabemos que está a 1 hora y 12 minutos. Vamos a decir que cada vez que decimos una palabra de la Torah, se dice Hasad, Hasad, Beni Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte el libro de la Torah de tu boca, ni de día ni de noche, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hay. Yevarejeja, Yahweh Beismereja, Yael Yahweh Panaveleja, Bijuneja, Yahweh Panaveleja, Vayashem Leja, Shalom, Beshem, Yeshua HaMashiach, Sar Shalom, Amén. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Am Israel. Am Israel. Am Israel Hay. Mi pueblo Israel vive. Sigue al Mashiach, al Ben Elohim por donde quiera que va. Todos los misterios y el eje de las dos casas de Israel se te va a revelar. Él es la revelación. Yahshua HaMashiach vive. Shabbat Shalom Lekulam.